Shalom, bienvenidos un domingo más a nuestro programa. Este domingo queremos llevarles a través de la literatura castellana, de la literatura universal, queremos hablarles del Quijote de Cervantes y para ello contamos con la presencia de un asiduo de nuestro programa, el filósofo, escritor y educador Gustavo Peregnik. Buenos días, Gustavo Peregnik, un placer tenerle nuevamente en nuestro programa. Hola, un gusto estar nuevamente con ustedes. Señor Peregnik, el Quijote ha generado muy diversas lecturas. ¿Podríamos hablar de una lectura judía del Quijote? Yo creo que sí, pero me gustaría demostrar qué querría decir una lectura judía del Quijote, así que si me permites, comencemos leyéndolo. Y el texto dice: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Y detengámonos aquí. Este es el menú de Don Quijote. ¿Qué comía Quijote? Y hay algo singular en ese menú, y es que los sábados comía duelos y quebrantos. Alguien ha explicado que estos duelos y quebrantos vendrían a ser huevos con tocino o chorizo, pero no dio demasiadas glosas de por qué lo entiende de ese modo. Y caben estas glosas, es necesaria la explicación, porque lo muy habitual en esa época era incluir en el menú carne de cerdo, y aquí brilla por su ausencia. Ya desde el comienzo se nos habla de ternero, pollo, lentejas, palomino y punto. El cerdo brilla por su ausencia, y para, por ejemplo, Angelina Muniz Uberman, estos duelos y quebrantos se refieren al duelo y al quebranto de no poder celebrar el Shabbat, que era precisamente lo que el Quijote señala como su comida de Shabbat. Y a alguien podría sonarle un tanto exagerado si nos quedamos con esa explicación, pero la glosa, la exégesis del Quijote se cifra precisamente en ese vaivén, desde el jamón del primer exégeta hasta el Shabbat del segundo, por momentos exaltar la posibilidad de su herencia judía, de sus ancestros judíos, y por otros momentos ocultarla. ¿Deberíamos entender que Cervantes podría ser judío? El que comenzó la indagación al respecto fue Américo Castro, con su libro clásico Pensamiento de Cervantes, de 1925, del cual emerge un Cervantes contrarreformista, un Cervantes altivo católico, muy arraigado en la sociedad tradicional española. Pero a partir de la década del 30, alguien vino a refutar esta teoría de Américo Castro, y fue nada menos que Américo Castro, que leyendo entre líneas el mismo Quijote, comenzó a descubrir una nueva posibilidad, a tal punto que durante casi medio siglo Américo Castro se opuso a que volvieran a publicar su libro original, porque comienza a ver en el Quijote una clara muestra de que hay un ocultamiento de los ancestros judíos por parte del protagonista. La nueva versión de quién había sido Cervantes se fue consolidando, sabiendo que su familia era de origen cordobés, que muchos de ellos habían sido recaudadores de impuestos, que era una profesión habitual entre los judíos, médicos, igualmente habitual, de que su esposa Catalina Salazar, su amiga Ana de Rojas, también eran de ascendencia judía, y por lo tanto emerge una nueva figura que nos permite revisar nuevamente el Quijote para encontrar algún mensaje de esta pertenencia que venía siendo ocultada. A Cervantes le había sido denegada la posibilidad de ser gobernador en Potosí, y esto es porque este cargo requería una demostración de limpieza de sangre. En el Quijote empieza a aparecer la figura del caballero andante como un cristiano nuevo, renovador, idealista, frente a su escudero, que representaría a un cristiano viejo, más
en línea con una sociedad más intolerante que tenía hostilidad por los criptojudíos. Y en esta nueva exégesis que Américo Castro va difundiendo, se empieza a generar una lectura del Quijote que nos lleva precisamente a lo que me preguntabas al comienzo, una lectura judía del texto. ¿Podría contarnos cómo presenta Cervantes a sus personajes judíos? Sus personajes judíos son muy fugaces, son muy pocos. Tenemos algunos residentes fuera de España, en Argelia, en Constantinopla, en Italia. Aparecen en las comedias, Los baños de Argel, en La gran sultana, en la novela ejemplar El amante liberal, en su novela póstuma Los trabajos de Persiles y Segismunda. Y en las 4 de ellas el tratamiento es cuando menos ambiguo acerca de los personajes judíos, porque pasan del rol de víctimas a tomar iniciativas, a mostrar sus aspectos positivos. Y esta es la nueva tesis, que se fundamentaba en que el siglo de oro español había sido en efecto una edad tan conflictiva que la sociedad en él se polarizaba entre cristianos nuevos y cristianos viejos, que competían para demostrar el origen impoluto supuestamente de cada uno de ellos. Entonces, los hombres de letras podían denunciar estas circunstancias solo por medio del doble lenguaje, la sutileza, el sarcasmo, y es lo que debe descubrirse en el texto. En el caso del Quijote, por el hecho de que se presentan tipos opuestos que encarnan este conflicto, el pícaro, el místico. Castro deduce de ello que solo si Cervantes había sido un cristiano nuevo, en la periferia social, en ese caso podía animarse, como lo hizo, a criticar la intolerancia de la España de Marras. Y también se atrevió en las comedias que mencioné a presentar algo inédito, la visión de la religión judía, y pone en boca de personajes como Humilios y Jarrete, que son los alcaldes de Ganzo, un desprecio por el concepto de la pureza de sangre. Y esta es una tradición de ocultamiento que los nuevos cristianos venían heredando y que se expresa en el Quijote en el hecho de que mientras Sancho hace reiteradamente gala de su limpieza de sangre, Quijote elude sistemáticamente el tema. Señor Peretnik, ¿se recoge en el Quijote alguna mención expresa de los judíos? La única mención explícita de los judíos en el Quijote es sarcástica. Es en el momento del capítulo 8, que comienza con varias bendiciones a Alá por parte de un personaje misterioso llamado Cid Ahmed Benengeli, quien sería el autor del libro. Está mencionado en el Quijote como si fuera el autor del mismo Quijote. Y cuando éste decide ir a Toloso para pedir la bendición de Dulcinea, en ese viaje Sancho se pregunta de si ser el autor del libro se le perdonará sus defectos a la hora de describirlo a él, a Sancho. Y supone que así habrá de ser, que le han de perdonar los defectos que tiene Sancho, porque además de carecer de bienes y por lo tanto no poder ser objeto de envidia, luce una virtud que compensa sus defectos. Estos defectos de ser algo malicioso con asomos de bellaco, dice él. Es suficiente para el escudero cuando otra cosa no estuviese sino el creer, como siempre creo, firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello que tiene y cree la Santa Iglesia Católica Romana, y en ser enemigo mortal, como lo soy, de los judíos. Por ello debían los historiadores tener misericordia de mí y tratarme bien en sus escritos. En pocas palabras, Cervantes pone en boca de Sancho algo sobre lo que el Quijote no reacciona, que su única virtud es odiar a los judíos. Y esto, por supuesto, uno lo podría tomar literalmente y ver un intento del autor de expresar cierto odio, pero casi es obvio que lo que ocurre aquí es un sarcasmo para aquellos que se escudaban en su odio para decir cuán buenos católicos o cuán buenas personas eran. Y esto está colocado exactamente en el único momento de todo el texto en donde los judíos son mencionados explícitamente. ¿Podríamos decir que hay huellas de fuentes judías en el Quijote? Más allá de los personajes judíos y de las circunstancias de los conversos, lo que hay en el Quijote son menciones explícitas de fuentes. La gran autoridad
en este tema es Ruth Fine, profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien muestra que en la obra se suceden personajes bíblicos, como Adán y Eva, David, Goliat, Lot, Sansón, Salomón, Matusalén, las 12 tribus. Se citan o aluden una decena de libros de la Biblia hebrea: Génesis, Levítico, Deuteronomio, Jueces, Reyes, Ezequiel, Jonás, Salmos, Proverbios, Cantares, todos ellos citados en el texto. Y casi virtualmente no aparece en los evangelios. Por lo tanto, hay una predilección del autor por la Biblia hebrea, lo cual revela, según Fine, un significativo conocimiento de esta Biblia por parte de Cervantes. Y hay algo adicional que es una curiosidad que poca gente conoce, que es en 1988, y lo voy a leer aquí del Talmud, Bernardo Baruch publicó un interesante vínculo textual entre el Quijote y nada menos que la Gemara y el Talmud. En el capítulo 45 de la novela se recoge un relato que aparece en el tercer capítulo del Tratado Talmúdico de los Juramentos, Nedarim, y que se conoce como la caña de Rabá, caña de Rabá. Y es así, lo voy a leer. Un deudor, antes de jurar que ya ha pagado, le pide al demandante que le sostenga su caña. En esta caña él había ocultado el dinero. Cuando entonces jura que ha entregado el dinero, en el sentido literal ya no está mintiendo. Después del juramento, el acreedor enojado rompe la caña y al desparramarse el dinero en el suelo, se prueba con ello que en efecto había pagado engañosamente. Esto es del Talmud. Así lo escribe Cervantes en el Quijote. Ante el gobernador se presentaron dos hombres ancianos. El uno traía una cañajeja por báculo y el sin báculo dijo: Señor, a este buen hombre le presté días A 10 escudos de oro en oro. No solamente no me los vuelve, pero me los niega y dice que nunca tales 10 escudos le presté, y que si se los presté, que ya me los ha vuelto. El viejo del báculo dio el báculo al otro viejo, que se le tuviese en tanto que juraba, como si le embarazara mucho, y luego puso la mano en la cruz de la vara, diciendo que era verdad que se le habían prestado aquellos 10 escudos que se le pedían, pero que él se los había vuelto de su mano a la suya. Viendo lo cual, el emperador tomó el báculo y dándoselo al otro viejo, le dijo: Andad con Dios, que ya habéis pagado. ¿Yo, señor?, respondió el viejo, pues vale esta cañaheja 10 escudos de oro. Y mandó que allí delante de todos se rompiese y abriese la caña. Hízose así, y en el corazón de ella aliaron 10 escudos en oro. Quedaron todos admirados y tuvieron a su gobernador por un nuevo Salomón. Aquí hay una cita que por supuesto no puede probar un conocimiento talmúdico por parte de Cervantes, esto ya sería demasiado, porque con una cita no alcanzaría para ello, pero está claro que de algún lugar obtuvo esta información y es posible que si en su casa, en su hogar, se transmitieran estas historias talmúdicas, se colara en el momento de escribir la novela. ¿Y qué podría comentarnos de esa tesis que sostiene que en el Quijote se esconden verdades cabalísticas? Que hay ocultamiento expreso en el Quijote casi no deja dudas esta afirmación, pero incluso en su rol del autor del libro, Cervantes le atribuye, como dijimos, la obra a un supuesto Cid Hamet Benengeli. Según el capítulo posterior al que mencionamos, el 9º de la segunda parte, la novela sería una traducción de un manuscrito descubierto en Toledo, escrito o bien en lengua árabe, o bien, cito, en una lengua más antigua. Y esto es una probable referencia al hebreo, que no habría sido extraño en Toledo, porque los criptojudíos conservaban el hebreo. Además que Hamet es el nombre del autor del libro. Emet, en hebreo, significa verdad, y es lo que hace que aquellos que encuentran verdades cabalísticas en el libro hagan esta asociación. Y dicen, ¿qué quiere decir que viene de la mancha? Viene de la mancha porque hay una mancha, una mácula en sus antepasados que él está intentando ocultar. Quienes acostumbran a ir a la sinagoga, y estoy seguro que en la audiencia de este programa abundan, saben que al extraer la Torá del arca se pronuncia una oración tomada del Zohar que se llama Brich Shemeh, bendito sea su nombre. Y en esa 4 veces se repite la voz Keshot,
referida a Dios, la Torá, los profetas, la providencia. Y la raíz aramea de Keshot es verdad. Y así se habría pronunciado el Quijote, que significaría también verdad. Y este juego con estas palabras es lo que lleva a algunos investigadores a suponer este ocultamiento cabalístico. Quien llevó esta exégesis mística a su extremo es Dominique Aubier, quien dedicó su vida a explicar la novela por medio de la cábala, a fin de decodificar el texto y revelar su sentido oculto. Y para Aubier, Cervantes esconde, en efecto, un mensaje en una lengua más antigua. Y entonces la novela intentaría transmitir una verdad críptica por medio de códigos. Y la obra de Aubier halla símbolos a estos códigos a lo largo de palabras, eventos, personajes. No hace falta ir tan lejos en la interpretación, probablemente suene a exagerada, pero también es difícil no volcar un poco de esfuerzos en el análisis de las intenciones de la novela desde el punto de vista de un judaísmo que era marginal, reprimido en España, porque si lo hacemos sería como sacrificar una parte que enriquece el análisis del Quijote. Muchas gracias, señor Beretnik, por habernos acompañado un domingo más en nuestro programa y habernos dado una visión muy diferente del Quijote de Cervantes. Un gusto estar nuevamente con ustedes y nos veremos en el próximo programa. Y a ustedes, muchas gracias por seguir fieles a nuestro programa. Como saben, Shalom pertenece al proyecto de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. Pueden enviarnos sus dudas y sugerencias a la dirección que ven abajo en pantalla. Si quieren volver a ver el programa, pueden hacerlo en la web de Televisión Española www.rtve.es. Hasta la semana que viene. Shalom.